para iniciar. ¿Quién se anima a orar? Yo. Ok, vamos a orar con Nathan. Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuides, que nos des una buena noche. Te pedimos que nos cuides, que podamos ser cristianos hoy, que podamos aprender más de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a la lección 4 de la carta a los Romanos. Hoy vamos a ver los pasajes de Romanos 2, del 17 al 19. 29. ¿Perdón? 29, es que dijo 19. 29, sí. Romanos 17 al 29, así es. Ok, vamos a ver, empezamos con Luis. Entonces vamos leyendo un versículo cada quien a partir del 17. Dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los que están instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemo entre los gentiles por causa de vosotros. Blasfemado. Blasfemado, perdón. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ok. Ay, traba la lengua. Ajá. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ok. Bueno, sí, parece trabalengua esta palabra que aparece mucho en estos últimos versículos. Dice, en la lección pasada vimos que la maldad no es exclusiva de un determinado grupo de personas. Todos necesitamos salvación, sea cual sea nuestro origen familiar o étnico. Sin embargo, hoy veremos la carga que pesa sobre el pueblo que tenía la ley de Moisés, los judíos, quienes bien se podría pensar que aventajaban a toda la humanidad delante de Dios. Sin embargo, en este pasaje, la carta pondrá de manifiesto que no hay tal ventaja, pese a lo que muchos pudieran llegar a pensar. De este modo, hemos de entender en un sentido más amplio la situación humana. Ok, hay una nota importante. Dice, este pasaje menciona el término judío en el sentido de israelita o hebreo. Sin embargo, dado que la mayoría de las tribus no se identificaban ya de esta forma, por haberse mezclado con otras naciones al haber sido deportadas siglos antes, el término se dirige a quienes aún reconocen su ascendencia con el pueblo de Israel, y estos son principalmente de la tribu de Judá, aunque pudiera haber casos de hombres como Bernabé, que era de la tribu de Leví. Vamos a ver Hechos 4:36 con Luis y Filipenses 3 del 4 al 5 con Rudy. Hechos 4:36 y luego Filipenses 3 del 4 al 5. Dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Ok, él era de la tribu de Leví. Todavía muchos podían seguir su origen
pero vivían entre los judíos. Luego tenemos Filipenses 3 del 4 al 5. Ahorita un Ajá. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Ok, entonces él señala que era de la tribu de Benjamín. Tenemos a Bernabé de la tribu de Leví, a Pablo de la tribu de Benjamín. Sin embargo, dado que la mayoría eran de la tribu de Judá y descendientes del reino de este nombre, es decir, cuando se fue deportado el reino de Israel o cuando se dividió el reino, quedó el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur, y de ahí se empezó a tomar el sentido de judíos. Dice, el título usado desde siglos antes era el de judíos, ya no importaba de qué tribu eran. ¿Cuál es la primera característica mencionada aquí sobre el judío? Y en el versículo 17. Exacto. Se apoya en la ley, que se apoya en la ley. Esa es la primera característica que se señala acerca del judío, que se apoya en la ley. Ok, los versículos 17 al 20 dan una lista de características del pueblo judío en su tiempo. No podemos decir que pase hoy en día. Han ocurrido muchas cosas, sobre todo la Edad Media cambió mucho el pensamiento judío, pero estamos hablando del tiempo en que Pablo escribió esta carta. Dice, después de que se apoya en la ley, ¿qué hace? Se gloria en Dios. Y conoce ¿qué cosa? La ley. La voluntad. A su voluntad. La voluntad de Dios. Se gloria en Dios, conoce la voluntad de Dios, instruido por la ley aprueba las cosas que son mejores o esenciales, depende de la versión que tengan, cualquiera de ambas respuestas. Ahora, confía en que es guía de quién. De los ciegos. De ciegos o de los ciegos. Y luz de los que están en tinieblas. Tiene todos estos conceptos. Por alguna razón Pablo se pone a enumerarlos, porque además es instructor de los necios. No sé si ahí cambia la Reina Valera, pero Dice indoctos. indoctos. Bueno, podemos ponerle necios. Y maestros de los faltos de madurez. Ok, todo eso se consideraba el judío. Además, tiene en la ley la expresión misma del conocimiento de qué? De la ciencia y la De la verdad. El conocimiento de la verdad. Ok, debemos reconocer que en estos versículos la carta parece no referirse al judío común, porque en un cierto modo uno diría, pues eso sería a lo mejor un pescador como Pedro no tenía todo este concepto de sí mismo. Parecía no referirse al judío común, sino a lo que el judío promedio debería ser. Es decir, dado todo lo que Dios le ha concedido, pues esto es lo que debería ser un judío. Y esto es lo que le da forma al concepto que el judío ha tenido de sí mismo, tanto en la antigüedad como en la actualidad, porque los judíos hoy en día, aunque no todos los judíos, sino principalmente los sionistas, se consideran superiores, una raza superior a los demás. Dice, sin embargo, dadas las ventajas y señalado el concepto que tiene de sí mismo, recibe un duro cuestionamiento. Le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Se considera muy moral, pero eso es lo que está juzgando precisamente, y por eso desde la mitad anterior del capítulo que vimos la semana pasada empieza este cuestionamiento. Dice, recordemos el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién le tocaba, hermana? De ahí Romanos 2, versículo 1. Por lo cual
eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ok, entonces, recordando este versículo, al juzgar a otros y practicar lo que juzgamos, nos condenamos. Por esa razón uno debe ser consciente de que aquellas cosas correctas que le decimos a otros que deben hacer, nosotros mismos las debemos practicar. Si no, no andes en chismes, y luego allá anda uno metido en el chisme, ¿no? Entonces tenemos que ver que lo mismo que decimos a otros que deben hacer, nosotros mismos las debemos practicar. De otro modo, nos estaremos acusando a nosotros mismos. Ok, esa es una característica muy humana. Juzga y ordena cosas que uno mismo no hace, ¿no? Entonces, la integridad está precisamente en que nosotros hacemos aquello que esperamos que otros hagan. Es un punto importante en la personalidad del cristiano. Dice, y para que no haya excusa respecto de esto, es decir, uno puede decir, bueno, no, pero es que en realidad los judíos no hacían eso. Bueno, para que no haya excusa respecto a esto, la carta da algunos ejemplos, haciendo referencia a que se predica sobre cosas como ¿cuál? Sobre no robar. Y, esa es una, ¿verdad? Y la otra es... no cometer adulterio. No cometer adulterio. Ahí me acordé de un partido político, ¿verdad? Pero en la primera, pero no entramos en polémica política. Bueno, ok, sobre no robar y no cometer adulterio. Además de que, aunque se abomina, ¿qué cosa? Ídolos. Los ídolos, se saquean los templos. Ahora, obviamente no se refiere al templo en Jerusalén, se refiere a los templos paganos donde había mucha riqueza, que de hecho Roma heredó esto de meterle mucho oro y adornos a sus templos, lo heredó de la religión romana. Entonces, pues los judíos mismos, aunque aborrecían los ídolos, pues se robaban el oro de los templos, ¿no? De alguna manera, no necesariamente entraban y lo arrancaban. Pero entonces, esto es lo que le dice, saquean los templos. A lo mejor siempre han sido prestamistas y todo esto, pues finalmente se les pagaba con estatuillas, lo que fuera, ¿no? Además, mientras se jacta de la ley, lo que hace es que cuando viola la ley, ¿qué hace? Deshonras a Dios. Exacto, deshonra a Dios. El judío deshonra a Dios cuando viola la ley, aunque se jacta y presume de la ley. Es lo que ahorita muchos le cuestionan a los que están en Medio Oriente, que dicen, Dios nos dio esta tierra, pero están bien metidos en pecado y jamás se acuerdan de Dios. Somos el pueblo elegido de Dios y jamás se acuerdan de Dios. Están cometiendo pecados terribles, pero no tienen ninguna estima a Dios. Y eso no es exclusivo de ellos, lo hacen muchos que finalmente dicen, ay no, pues es que Diosito se enoja, pero ahí andan haciendo otras cosas, ¿no? No comen carne en Cuaresma, pero le entran a otros pecados. Bueno, debido a esto, ¿qué es lo que provoca el judío? Que el nombre de Dios sea es blasfemado entre los gentiles. Ok, entonces vamos a ponerle que los gentiles blasfemen el nombre de Dios. Lo que provoca es que los gentiles blasfemen el nombre de Dios por su testimonio, por su mal testimonio. Ahora, eso ya no se ha vuelto exclusivo, o eso ha dejado de ser exclusivo de los judíos. Dice, en este caso el pasaje se refiere a los judíos. Sin embargo, tal característica también puede llegar a aplicarse a la iglesia, hoy en día, a la iglesia, cuando no cumple la voluntad de Dios y peca. Porque en verdad que, a lo largo de la historia se le ha dado mucho material a los ateos, ¿verdad? Para hablar en contra de Dios por el testimonio de muchos que dicen ser cristianos, muchos que no necesariamente lo son, pero los verdaderos cristianos también cuando fallan. Entonces por eso es lo mismo que pasaba con los judíos en el tiempo en que se escribió la carta. Dice, y para que tengamos clara la importancia de este tema, vayamos a 2 de Samuel 12, del 13 al 14. Vamos con Abisaí.
Segundo de Samuel 12, del 13 al 14. Tengo que ponerlos a leer más Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Ok, aquí este pasaje es duro, podríamos decir en cierto modo, pero lo que resalta es que en realidad el pecado de David fue más allá que la mera acción que él cometió, sino que dio oportunidad a que los enemigos de Dios blasfemaran. Por eso dice, donde el profeta Natán le dice a David que su pecado ha sido perdonado, pero que debido a que al haber pecado ha dado ocasión de ¿qué? De blasfemar. Ok, la palabra ahí es blasfemar. ¿A quién? Ahora sí. A los enemigos del Señor. Entonces el niño que tuvo al pecar, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Iba a morir. Ahí en realidad no fue el adulterio, no fue el homicidio. Lo más se me fue la palabra. Lo más culpable o lo peor que hizo David fue que la gente blasfemara de Dios. Entonces esto es lo mismo que está reprochándosele al judío y que podemos hoy hablar de la iglesia también, que nuestras acciones lo que hacen es que dan ocasión de blasfemar a los enemigos de Dios. Entonces esto no podemos dejarlo pasar así como así. ¿Por qué es importante esto? Es decir, bueno, ok, sí, pero lo peor fue la muerte de Urías o el adulterio. No, lo peor fue que la gente blasfemó el nombre de Dios por causa de David. Y esto es lo que nosotros debemos considerar, que nuestro pecado da pie a que otros hablen contra Dios. Entonces ya pecamos contra Dios. Entonces vamos a ver por qué es importante en Efesios 3 del 10 al 11. De modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, entonces aquí nos dice, o vemos que el propósito de Dios desde la eternidad para la Iglesia, incluido David y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es que demos a conocer ¿qué? En nombre de Dios. La infinita sabiduría, dice ahí, o la multiforme. Vamos a ponerle la infinita sabiduría de Dios. La infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, en muchos otros pasajes podemos encontrar que la voluntad de Dios y su propósito para nosotros es que le glorifiquemos. Por esa razón, cuando hacemos lo opuesto, como el caso de David, el caso de los judíos y el caso de muchos creyentes, como el caso de David y los judíos, estamos yendo en contra del propósito de nuestra creación y salvación. Nuestro propósito, el propósito de nuestra salvación es que demos a conocer la sabiduría de Dios, pero cuando pecamos, hacemos lo opuesto. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual esto es tan importante delante de Dios y nosotros no deberíamos menospreciarlo. Dice, así que, bueno, volviendo al pasaje de Romanos 2, ¿cuándo tiene verdadero valor la circuncisión? Según el versículo 25, ¿verdad? ¿Practicas la ley? Ok, cuando se practica la ley. Hablando de la circuncisión y habla de la ley, cuando se practica la ley. Quiere decir que todo israelita en la antigüedad
que se circuncidaba, de nada le servía estar circuncidado si desobedecía la ley. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, para explicar estos versículos tengamos en cuenta que la circuncisión, esta palabrita así larga, fue el símbolo del pacto que Dios hizo con Abraham y con toda su descendencia, y que ahora ha sido sustituido por el bautismo. Este pacto podemos traducirlo en el término tener relación con Dios, una relación verdadera. Miren, notemos esto, ya no nos circuncidamos para entrar en el pacto con Dios, sino que lo que hacemos es bautizarnos. Entramos en el pacto con Dios porque en ese sentido, espiritualmente, somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham por tener la misma fe de Abraham, y por eso dice la Biblia que los hijos de Abraham son los de la fe de Abraham, y que él ha sido padre de incircuncisos y de circuncidados. Ahora, consideremos que aquí ya el asunto es que va a mencionar varias veces, como leímos en el pasaje, la palabrita circuncisión y la palabra incircuncisión. La va a estar mencionando mucho. Nosotros en ese sentido lo vamos a entender como el hecho de comunión con Dios, ¿ok? Para los fines de lo que está hablando Pablo. No estoy diciendo que ese sea el sustituto, sino es el bautismo. Pero dice aquí, por ejemplo, por tanto, cuando aquel que tiene este pacto con Dios o esta comunión con Dios se vuelve ¿qué? Transgresor de la ley. Este pacto se le convierte en falta de comunión con él. Cuando dice tu circuncisión, se convierte en incircuncisión. Entonces, estás circuncidado, estás en el pacto, no cumples la ley, es como si tú no tuvieras un pacto con Dios o estuvieras no circuncidado. Ese es el sentido de sustituir el término para poder comprenderlo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, ahora dice, pero si aquel que no tiene este pacto con Dios, es decir, que no está circuncidado y no goza de comunión con él por no estar circuncidado, cumple por, utiliza ahí una palabra, el 27. No es el 27. El 26. No, aquí no viene la palabra instinto, ¿verdad? No. Ok. No, es que perdón, ahí me fui al 2, 14 y 15 por esa razón. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son ley para sí mismos. Entonces aquí lo tomé, perdón, de la palabra instinto del 2, 14 al 15. Ok, cumple por instinto los requisitos de la ley. ¿No se le considerará esto como una verdadera comunión? Es decir, como si estuviera circuncidado. Ok, ahora, por eso viene la pregunta, ¿puede un incrédulo hacer algo que agrade a Dios? Vamos a ver qué dice Romanos 1:19 y ahorita volvemos a leer con Luis Romanos 2:14 al 15. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Ok, entonces vimos que Dios ha hecho evidente dentro del ser humano su naturaleza divina y su poder. Ok, su divinidad y su eterno poder, dice en el siguiente versículo. Bueno, ahora en el 2:14 al 15 vamos a ver qué dice. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok, aquí vimos que los incrédulos pueden cumplir por instinto o por naturaleza, dice la Reina Valera, los dictados de la ley, lo cual definimos como gracia común, siendo que hay incrédulos, incluso ateos, enemigos de Dios, que pueden llegar a tener un alto sentido de moralidad.
no matan, no mienten. Dicen, no, ¿cómo vas a agarrar eso? Déjalo. Pero no lo hacen, dice aquí, aunque no hacen esto por agradar a Dios, lo hacen por un sentido de moralidad. Y sin embargo, y esto pasa a muchos que no son cristianos, a ver, se comportan mejor que los cristianos, ¿sí o no? Entonces vemos que ocurre esto, que es por ellos, por naturaleza, porque Dios, y lo vimos en Eclesiastés 3, puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces en alguna manera hay un reflejo todavía, pero es un reflejo moral que viene de la gracia común que Dios concede a toda la humanidad, de en ocasiones tener por instinto acciones como si uno cumpliera la ley. Ok, dice, así que una vez más pregunta, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Recuerden, está hablando a los judíos, pero esto aplica mucho a la iglesia y de ello podemos aprender mucho. Dice, lo que en verdad cuenta es la obediencia a Dios. Si no se guarda el pacto o la ley, no tiene valor, pero si alguien que no tiene un pacto con Dios hace lo que le agrada, entonces es considerado por Dios como si tuviera relación con Él, y con este hecho condena a quienes tienen un pacto con Dios. Ahora, no que aquel se esté salvando, sino que al condenar, y esto es una parte, ya no lo tomé porque sería expandirme mucho en el material, pero lo puedo mencionar. El asunto es de condenar, es como cuando dice que Jesús, que Noé condenó a la humanidad por su fe cuando entró al arca. Porque si Noé no lo hubiera hecho, entonces no hubiera habido manifestación de que sí se podía obedecer a Dios. Entonces, cuando un no creyente hace lo que agrada a Dios, aunque no esté buscando agradarle, nos está condenando como cristianos porque demuestra que sí se puede hacer lo que agrada a Dios. ¿Sí me explico? Es decir, alguien que sí hace lo que agrada a Dios, demuestra que sí deberíamos estarlo haciendo porque sí es posible. Y en ese sentido nos juzga y nos condena. Ok, entonces, dice, así que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Ni la circuncisión es la externa en la carne. Ok, vamos a ver Efesios 2 del 11 al 12. ¿Quién sigue? Nuestro hermano Rudy. Efesios 2 del 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ok, el 12 sí también. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, ok, aquí dice que los gentiles en la carne, y primero tomo lo que dice el versículo 12, en otro tiempo estábamos separados de Cristo, y también dice que somos llamados incircuncisión por los judíos, aunque no señala ahí el nombre de los judíos, porque lo señala como la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Entonces, ¿por qué hace esa aseveración el apóstol Pablo en Efesios 2 del 11 al 12, o Dios a través de Pablo? ¿Por qué hace esa aseveración? Para que consideremos que la circuncisión era un símbolo en la carne, mas no era un cambio de vida. Dice, con esto se acentúa el hecho de que la verdadera circuncisión no es la física hecha en la carne. Ok, entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Dice, así que el verdadero judío es el que ha sido circuncidado, ¿dónde? Interiormente. En el interior del corazón. Ok, vamos a ponerle interiormente, si quieren, más cortito. Y con esto respondemos la siguiente pregunta. Ok, ha sido circuncidado interiormente. La verdadera circuncisión es la del... El corazón ya está puesto. La del... no lo borré. Ok, entonces por eso ya está ahí la del corazón. Ok, hecha por ¿quién? El Espíritu. Por el Espíritu de Dios.
Entonces, hay una circuncisión importante. Por eso este pasaje es importante para entender por qué no es obligatorio circuncidarse para el cristiano. La verdadera circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu de Dios. Ahora, esta circuncisión no es hecha por la letra. La letra. Ahora uno dice, caray, a ver cuál es ahí la letra. Bueno, para entender cuál es la letra, vamos a 2 Corintios 3, versículo 3 y luego versículo 6. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, y al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, un pasaje, de hecho el pasaje no es polémico, solo la última frase del versículo 6, porque son 3 frases. Pero dice, aquí dice primero, somos carta escrita no con tinta y no en tablas de piedra, y con eso se está refiriendo a la ley de Moisés, sino en el corazón. Luego dice que Dios nos hizo competentes como ministros de un nuevo pacto. Entonces ya hacia un lado el primer pacto dice, no de la letra. ¿Cuál era el pacto de la letra? El de la ley de Moisés. Sino del Espíritu. ¿Y cuál es el pacto del Espíritu? El nuevo pacto. Dice, y entonces explica, porque la letra, y se refiere a la ley, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahí los que son flojos para estudiar dicen, no debe estudiar porque la letra mata, el Espíritu vivifica. Pero precisamente por eso tienen que estudiar para entender este pasaje. Bueno, entonces dice, para entender sobre la letra, dice aquí donde entendemos que el pacto de la letra es el de la ley. Ese es el pacto de la letra. También conocido como el antiguo pacto. Mientras que el pacto del Espíritu es el nuevo pacto. Muy bien, es el nuevo pacto. Seguimos ahora con Colosenses 2 del 11 al 12. Colosenses 2 del 11 al 12, luego vamos con el 1 Corintios 4, 5. Este Colosenses 2 del 11 al 12 es interesante, en verdad, porque es el que nos deja más claro todo el tema de la circuncisión. Colosenses 2 del 11 al 12. También en él ustedes fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ok, aquí entonces se refiere a esta circuncisión, ¿cómo la llama? La circuncisión de Cristo. Exacto, la circuncisión de Cristo. La señal de esta circuncisión es ¿cuál? No hecha por manos. Bueno, pero luego dice que esta circuncisión, ¿cuándo la recibimos? Según el versículo 12. En un cuerpo pecaminoso. No, pero antes, al empezar el versículo 12 dice... sepultados con él en el bautismo. Exacto. Ahora la circuncisión, que es un símbolo, es sustituida por el bautismo, que es un símbolo. Entonces, la señal o el símbolo de esta circuncisión es el bautismo. Ok, y es cierto, aclara que es no hecha por manos. Ok, porque el bautismo, la circuncisión era el símbolo del pacto, ahora el símbolo del pacto es el bautismo. Entonces ahí es el pasaje que nos enseña que la circuncisión ha venido a ser sustituida por el bautismo. Ahora por esa razón, en lugar de circuncidarnos, nos bautizamos, porque ahora las mujeres se pueden bautizar y entran personalmente o individualmente al pacto con Dios. Entonces vamos entendiendo sobre esta circuncisión cómo es sustituida por el bautismo. Dice, la alabanza del que es circuncidado en el corazón no procede de quién.
Finalmente el último versículo, la última frase. Su alabanza no procede de los hombres, sino de Dios. Ahora uno dice, Dios nos va a alabar. Bueno, vamos a ver 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Cuando Dios venga, cuando Cristo venga, Dios juzgará todo y cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces la alabanza del que es circuncidado en su corazón no procede del hombre, como se podría decir, los judíos, qué gente, etcétera, y alabarles. No, el que nos va a alabar es Dios. Ok, dice, por lo tanto este pasaje nos enseña que todos estamos bajo pecado, pero el que agrada a Dios es el que ha sido circuncidado en su corazón por el Espíritu de Dios, otra forma de hablar del nuevo nacimiento, por lo cual cumple con su voluntad. ¿Por qué podemos cumplir la voluntad de Dios? Porque el Espíritu ha circuncidado nuestro corazón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Todo queda claro? Bueno, pues vamos entonces a orar. Agradecemos a Dios por este estudio. Les recordamos que tenemos reunión de oración el viernes a las 7:30. Esperamos a todos los que nos ven por internet, también les esperamos, y si se puede físicamente aquí o presencialmente aquí, mejor. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a seguir orando por Diego, por Evelyn, que están ambos en proceso en tratamientos para que recuperen su salud. Vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres quien nos guarda, nos sostiene. Gracias, Padre, porque tú estás, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, y también, Padre, eres quien manifiesta su bondad, su misericordia sobre nosotros en lo que hemos estudiado hoy. Como, Padre, esta obra que tú has llevado a cabo y no nosotros, al circuncidar nuestros corazones, Padre, nos coloca en la respuesta que el pasaje nos está enseñando que necesitamos. Por eso, Padre, te pedimos que podamos seguir siendo guiados por tu Espíritu, que tú sigas obrando en nuestros corazones, no abandones la obra de tus manos, cumple tu propósito en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a comprender cada día más sobre tu obra, sobre lo que tú deseas de nosotros, sobre lo que tú realizas. En tus manos nos ponemos, agradecemos este tiempo y queremos interceder, Padre, por la tía de nuestra hermana Rosario. Señor, tú conoces su debilidad, tú conoces, Padre, su sufrimiento, su necesidad. Te pedimos que tengas misericordia de ella, Padre, que atenúe su dolor, Señor, y que tú sigas obrando en su vida, a través de su vida, para que ella llegue a conocerte igual que la familia. Ponemos en tus manos a Diego también, Señor, tú conoces realmente el origen del problema que él tiene de salud, Señor, y te pedimos que des sabiduría a los médicos, igual con Evelyn, a quien te pedimos que también tú restaures en su salud y des sabiduría a los médicos que han de tratar la cirugía de ella, Señor. Gracias por todo tu cuidado, por toda tu bondad y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven